Hay preguntas que son importantes y que muchas veces nos hacen y que tenemos que tenerlas muy en cuenta. Preguntas que a nosotros como pastores, como cristianos, muchas veces nos pueden poner en problemas si no tenemos la respuesta para esta situación, para esta pregunta. Y las preguntas pueden ser como esta. ¿Por qué le pasa cosas malas a la gente buena? ¿Les ha preguntado alguna vez eso? ¿O tú te has preguntado eso? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué Dios no detiene la maldad si Él tiene el poder para hacerlo? En última instancia, ¿por qué justo yo o alguien a quien yo amo tenemos que sufrir? Estas preguntas nos pueden llevar fácilmente a una crisis de fe. Te voy a explicar porque hay un autor que explica esto y dice que nosotros cuando experimentamos sufrimiento, cuando experimentamos dolor, atravesamos 4 etapas. La primera etapa en este problema del sufrimiento, del dolor, es la negación. Cuando uno dice, no, a mí no me va a pasar esto o a mí no me puede estar pasando esto. Esto no es para mí. Esto yo no lo puedo estar viviendo. Jamás pensé que estaría en esta situación. Esa es la primera etapa del dolor. Cuando muere alguien, no puedo soportar. No puedo entender que esto haya sucedido ahora, en este momento. Cuando alguien me falló, no puedo entender que me haya pasado esto a mí. Esto no me puede pasar a mí. Primera etapa del sufrimiento es la negación. Después viene una etapa que es muy peligrosa, que es muy dolorosa, y es la etapa de la ira. La etapa cuando yo me enojo con todas aquellas personas que pienso que tienen la culpa de mi sufrimiento. Entonces me molesto con mi mamá, me molesto con mi cónyuge, me molesto con mi papá, me molesto con mis hermanos, me molesto con mi jefe, me molesto con mis compañeros de trabajo, me molesto con el doctor que nos dio el diagnóstico, hasta me molesto con el pastor porque él predicó. Me molesto con todos y en última instancia me llego a molestar incluso con Dios porque Dios no detuvo el sufrimiento. Porque Dios no hizo nada para sanar esta enfermedad, porque Dios no hizo nada para detener este diagnóstico. Entonces me molesto con Dios. Pero sabes, hay un límite que a veces nosotros pasamos, que es el límite de llegar a enojarnos con nosotros mismos por el dolor que estamos experimentando. Muchas veces en consejería me han dicho esto, pastores, que yo estoy molesto conmigo mismo. Es que yo sabía que no debía hacer eso. Que yo sabía que no tenía que tomar esa decisión, que yo sabía que no tenía que ir por ahí, es que yo sabía que no tenía que pensar de esa manera. Igual lo hice. Incluso me han dicho, pero pastor, usted me dijo, mi mamá me dijo, mis papás me dijeron, mi gente me dijo, mi jefe me dijo, yo estoy molesto conmigo mismo. ¿Y cuál es el problema de la ira? Es que muchas veces en la ira tomo decisiones. Y mucha gente cuando experimenta dolor y sufrimiento, no pasa de esta etapa, porque en esta etapa se van de la iglesia, porque no aguantan y dicen, no, porque Dios no me ayudó con mi dolor, porque Dios no me ayudó con lo que estoy pasando. Me voy de la iglesia porque nadie le echó la mano en la iglesia, porque nadie se preocupó por mí, porque nadie me llamó, porque nadie me dio un mensajito, porque nadie adivinó lo que me estaba pasando. En la etapa de la ira yo me puedo ir. Hay una tercera etapa del sufrimiento y la tercera etapa es la depresión. Cuando ya no soporto lo que me está pasando y ya no tengo ganas de vivir, ya no tengo ganas de salir del sufrimiento, se ha vuelto tan intenso que ya no puedo con este dolor. Y en la última etapa es la aceptación. Y esa es la etapa bíblica. Es la única etapa que la Biblia nos enseña. Santiago nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando atravesamos distintos sufrimientos, dolores, situaciones. Debemos aceptar. Esto no va a estar en pantalla, pero quiero que repitas conmigo esto. El sufrimiento, vamos, despertemos. El sufrimiento es mi realidad. No mi culpa, pero sí mi realidad. Otra vez, el sufrimiento no es mi culpa, pero sí mi realidad. ¿Cuántos bien hace eso? Cuando yo entiendo que como cristiano, como personas, vamos a sufrir.
Entonces yo tengo que aceptar que el sufrimiento es parte de la vida. Muchas veces hablaba con un pastor y me decía, Cristian, tú tienes que aprender algo. Me decía, tú tienes que aprender que el sufrimiento es un curso necesario e inevitable en la vida cristiana. Y te voy a decir algo, me dijo. Hay sufrimiento 1, hay sufrimiento 2, hay sufrimiento 3. Y yo decía, amén, pastor, 3 sufrimientos. No, me dice, yo voy por el 125. Porque es constante, todo el tiempo vamos a sufrir. Pero es un curso necesario e inevitable. Entonces, cuando sufrimos, después preguntas, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué a la gente le pasan cosas, a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué Dios no detiene la maldad? Producen crisis de fe. Porque todo cuando nosotros sufrimos, el sufrimiento es incómodo. Entonces nosotros tenemos que aprender que la crisis del sufrimiento es normal, que la crisis de la maldad es normal. Hermanos, en este mundo los inocentes sufren. Las personas que siembran algo bueno reciben cosas malas. Y el mundo está lleno de personas heridas por su propia tragedia o por la tragedia de otras personas. El mundo está lleno de personas que le rogaron a Dios y no recibieron respuesta que esperaban. Y hoy no saben cómo reconciliarse con su fe, con Dios y con la iglesia. Y probablemente muchos estamos así esta noche. Probablemente muchos hemos vivido etapas de dolor y sufrimiento y estamos viviendo etapas de dolor y de sufrimiento que nos han llevado a crisis de fe. Hermano mío, estás en el lugar correcto, porque si hay un lugar donde hay que resolver la crisis, es en la iglesia. En la iglesia necesitamos hablar de crisis de fe. Porque te quiero decir algo, no está mal que tengas dudas, no está mal que tengas crisis de fe, pero no te quedes en la crisis, no te quedes en la duda, hay que resolverlo, hay que trabajarlo. Y tenemos que empezar entendiendo algo. John Stott dijo lo siguiente, y si tú quieres anotarlo, lo puedes hacer, pero es larga la frase. Y dice, sin duda, dice John Stott, el factor del sufrimiento constituye el mayor desafío a la fe cristiana que ha estado presente en cada generación. Su distribución y proporción parece ser fortuito por completo y por lo tanto injusto. Los espíritus sensibles preguntan si es posible reconciliarse con el amor y la justicia de Dios. John Stott nos está diciendo que el sufrimiento es un desafío para nosotros como cristianos. Porque el sufrimiento te va a llevar a crisis de fe. El sufrimiento te va a hacer preguntar, ¿será que Dios existe? ¿Será que de verdad estoy creyendo en un Dios que es bueno? ¿Será que realmente Dios está al pendiente de mi vida, de mi situación? Yo no quiero que levantes la mano, pero ¿cuántos hemos estado allí? ¿Cuántos alguna vez hemos pensado, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué a mí? Señor, si se supone que eres tan bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Señor, ¿por qué el dolor? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el sufrimiento? Señor, ¿por qué? Y te voy a decir algo, como iglesia no podemos ignorar estas preguntas, por eso hoy tenemos que hablar de este tema. Y el tema de esta noche es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Tenemos que hablar de eso. Tenemos que darle sentido, porque te voy a decir algo, o estás sufriendo hoy, o vas a sufrir mañana, o ya sufriste ayer. Pero todos vamos a sufrir. Y por eso necesitamos tratar este tema. Pero ¿sabes por qué tenemos que hacerlo también? Porque no solo nosotros sufrimos, sino que las personas que están a nuestro alrededor también sufren. Y nosotros como iglesia somos llamados a ser sal y luz, no solo para predicar el evangelio, sino para abrazar al quebrantado, para abrazar al afligido y para consolarlo con el evangelio de Cristo. Hermanos, diga conmigo el evangelio. Vamos, el evangelio sana corazones. El evangelio no solo salva, sí salva corazones, ese es su poder, pero también sana corazones. Y necesito predicarle la palabra a las personas. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, haz algo de la misión de Cristo. Es un versículo mesiánico y es importante que lo sepamos. Isaías 61, 1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos
y liberación a los prisioneros. Hermanos, este versículo lo leyó Jesús en vida, hablando de él mismo. ¿A qué vino Jesús, hermanos? Dicen, para traer buenas nuevas ¿a quiénes? A los afligidos. ¿Quiénes están afligidos, hermanos? Los que sufren, los que lloran. ¿Me sigue hasta allí? Entonces, si Jesucristo vino a traer para ellos buenas noticias, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Llevar buenas nuevas ¿a quiénes? A los afligidos. Cuando tú veas a alguien sufriendo en tu trabajo, ten misericordia. Acércate, pregúntale cómo estás. No para el chisme, no, sino para qué. Para acompañarlo, para levantarlo, para animarlo. ¿Por qué? Porque tú tienes una palabra que sana, que transforma y que restaura. ¿Cuántos tienen esa palabra? Entonces tenemos el poder de Dios en nuestras manos para ayudar al afligido. Porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Qué pena cuando la iglesia siente pereza, siente flojera o está demasiado cansada para vendar el corazón de los afligidos. Fueron nuestras hermanas Alineu a orar por las personas que están sufriendo de cáncer. Y es inevitable salir llorando de ese lugar. ¿Por qué? Porque ves el dolor. Pero el Señor nos ha llamado para vendar esos corazones. Si como iglesia no estamos entendiendo eso, no hemos entendido el misterio, ¿sabes por qué? Porque cuando Cristo nos alcanzó a nosotros, nos vendó el corazón. Porque todos llegamos heridos. Todos llegamos lastimados. ¿O no, iglesia? Todos llegamos así. Y Jesucristo cumplió y cumple cada día ese ministerio con nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos como iglesia estar dispuestos a escuchar a otros. Pero volvamos al camino. Dolor y sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios la permite? Y vamos a responder eso desde dos perspectivas. Y vamos a hablar de dos principios que van a sanar nuestro corazón hoy día. Y que nos van a ayudar a entender la idea de la maldad y el sufrimiento en este mundo. Y a echarle la culpa a la persona correcta. ¿Estamos? Poner en el lugar correcto el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué hay que hacer eso? Hay que ponerlo en el lugar correcto. ¿Listo? Entonces, dos cosas que quiero hablar con ustedes en esta mañana. La primera es la libertad humana. La primera es la libertad humana. Cuando nosotros fuimos creados por Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, como nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, Dios nos dio dos palabras que son importantes y que muchos de nosotros usamos, pero que al final quizás ni siquiera sabemos bien de qué se trata. Y estas dos palabras es libre albedrío. Amén. ¿Cuántos creemos que tenemos libre albedrío? Entonces, ¿pero qué es el libre albedrío? El libre albedrío no es hacer lo que tú quieras. No. El libre albedrío es la capacidad inherente de todo ser humano para tomar decisiones de acuerdo a sus principios y valores. ¿Estamos? Otra vez. El libre albedrío es la capacidad inherente a todo ser humano que le da la posibilidad de tomar decisiones de acuerdo a sus principios y valores. Lo cual define qué es bueno y qué es malo. Entonces, todos fuimos creados con libre albedrío, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, todos fuimos creados con libre albedrío. Entonces, tú y yo tenemos libertad para tomar decisiones. Y a mí me encanta cuando la gente me dice, pastor, pero yo tengo libre albedrío. Digo yo por dentro, gloria a Dios. Qué bueno que dijiste eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo reconocemos que tenemos libre albedrío, eso significa que tú y yo somos responsables por nuestras decisiones. Entonces no le puedes ir echando la culpa a la gente. Porque al final, tú tomas tus decisiones basados en tus principios y tus valores. Y si tú tomaste malas decisiones, entonces, amigo mío, tú tienes que revisar tus principios y tus valores y tus creencias. Tienes que rectificar, pero no echarle la culpa a la gente. Entonces, hermanos, entendamos algo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo algo.
ustedes pueden comer de todo en los árboles que están en el huerto, ¿sí o no? No. Dijo que había de uno que no podía. ¿De cuántos? ¿De cuántos no podían comer? Uno, un solo árbol. Hermanos, tenían cientos de árboles para comer. ¿Y de cuál quisieron comer? Del único que Dios dijo que no debías comer. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo te gusta lo prohibido? ¿Sí o no? El doctor te dice, no puedes comer chocolate y sales de ese consultorio como un antojo de una selva negra, porque lo único que no puedes comer es lo que ahora tu cuerpo te pide. Libertad. Tenemos libertad para decidir. Entonces la serpiente sabía esto y se acerca a Eva y le dice, cierto que Dios les ha dicho esto, pero no pasa nada, no se van a morir. Y Eva tomó una decisión. Dice la Biblia que a Eva le pareció bueno, deseable, gustoso el árbol que estaba prohibido. Y tomó su decisión, la decisión de pecar. Entonces definamos dos cosas. ¿Qué es la maldad y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? O vamos primero por la maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad, hermanos, no es algo ni alguien. En la mañana le decía a mi esposo, pastor, es la maldad, porque no me hace caso. No, entonces no, le decía, no. Y otra persona dijo, el diablo, pastor, el diablo es la maldad. No. ¿Qué es la maldad? La maldad en su definición más sencilla es la ausencia del bien. Pero la maldad, amigos míos, no es algo. La maldad es una disposición del corazón del ser humano. Si nosotros entendemos qué es la maldad, entonces vamos a entender algo. Dios no permite la maldad, sino que Dios nos creó a nosotros para tomar decisiones y como nos creó por libre albedrío, entonces nosotros tenemos la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Entonces yo tengo la disposición en mi corazón para asumir o elegir el bien o elegir el mal. ¿Me sigue hasta allí? Entonces la maldad es algo que nace del corazón del ser humano. Lo vamos a entender ahorita, un poquito más. Continuemos. ¿Pero qué es el pecado entonces? El pecado es, en su definición de la palabra, es errar en el blanco. Esto significa cuando no le acierto lo que es correcto. Podríamos citar este versículo para que lo entendamos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no han leído su Biblia. Otra vez. Borremos eso y volvamos de nuevo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, amigos míos, le es pecado. Entonces, pecado es cuando yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago. No hago el bien que sé que tengo que hacer. Cuando no hago el bien que tengo que hacer, hago el mal. Entonces, eso es pecado. ¿Me entendió? No me entendió. ¿Sí? Entonces, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Entonces yo peco cada vez que hago lo malo delante de Dios, cada vez que hago lo contrario a su palabra, porque su palabra es buena, ¿sí o no? Entonces, si su palabra es buena y yo hago lo contrario a su palabra, ¿qué estoy haciendo? Pecar. ¿Hasta ahí estamos bien? Libertad humana. Volvemos al punto. Todos somos libres por la voluntad de los pueblos y por la justicia de que Dios demanda, ¿sí o no? Viva la patria. ¿No? Entonces, todos somos libres, ¿sí o no? Somos libres. Ahora entonces, hermanos, ¿por qué sufrimos?
Por dos razones. Hay un sufrimiento natural y hay un sufrimiento humano. Escucha bien esto. El sufrimiento humano es el que es causado por mi propio pecado o por el pecado de otros. Mucho del sufrimiento que usted y yo experimentamos nos lo hemos causado nosotros mismos. ¿O no? Y mucho del sufrimiento que nosotros experimentamos nos es causado por otros, por el pecado de otros. Cuando alguien me dice, ¿y dónde estaba Dios cuando mi papá me golpeaba? Dios estaba diciéndole a tu papá que no te golpee, pero lo que estaba accionándose en ese momento era el pecado de tu papá mientras te pegaba. Tú sufrías por el pecado de tu padre. Entonces mi sufrimiento es causado por mis propias decisiones, por mis pecados y por el pecado de otros. Alguien habló mal de mí en el trabajo. Su pecado me está provocando sufrimiento. Mi hijo me mintió y falsificó mi firma. ¿Quién te está provocando un dolor? Yo, porque lo crié mal. ¡No! Tu hijo, su pecado. Yo les pregunto algo. ¿Los niños nacen con pecado, sí o no? Por eso hay que evangelizar al niño. No, pastor, mi hijito es un santo chiquitito, no hace nada. Sí, es un pecadorcito. Y lo tienes que evangelizar. Por eso dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué será? Porque tus hijos también pecan. Y lo vas a ver sencillo. Papá dice mi mamá que sí me des permiso. Nunca habló con la mamá. Y tú dices, ¿quién le enseñó a mentir a este niño? Yo nunca le he enseñado a mentir. Pecado, amigos míos. El pecado está brotando de su interior. Necesitas predicarle del Evangelio de Cristo. ¿Alguien me sigue hasta allí? Entonces, el sufrimiento nos puede provocar nuestro propio pecado o el pecado de otras personas. Pero hay un sufrimiento natural, vamos a llamarlo así, que provoca el mundo. Por ejemplo, el sufrimiento cuando hay un desastre natural. En Arequipa, una persona me estaba leyendo una historia y en Arequipa ha habido lluvias muy fuertes en enero, en febrero, ¿sí o no? Y una persona cuenta que un día abrió su casa y había barro así y encima un carro. Que era un carro que había arrastrado un huaico. Y cuando vio se dio cuenta que era su carro. Pero era su carro que se lo acababan de entregar hace una semana, 0 kilómetros. Y como no tenía dónde guardarlo, lo puso fuera en la calle. Vino el huaico y se llevó su carro 0 kilómetros como una semana de uso, al que todavía no había terminado de pagar. Y ya había sido devorado por un huaico, ya no servía el carro. ¿Quién tiene la culpa de ese sufrimiento? Es un sufrimiento provocado por la naturaleza. Entonces la naturaleza, porque también fue afectada por el pecado del hombre, nos provoca sufrimiento y dolor. Entonces, hermanos, diga conmigo, todo nuestro alrededor está diseñado para hacerme sufrir. Entonces, todo a mi alrededor me puede provocar sufrimiento, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahora, estamos hablando de libertad humana. Entonces, hermanos, ¿por qué sufrimos? Porque hacemos uso de nuestra libertad. En mi libertad yo decido pecar y en mi libertad eso me provoca sufrimiento. En mi libertad, mi esposa, mi esposo decidieron pecar y eso nos provocó sufrimiento. En su libertad, mis padres decidieron pecar y eso me provoca sufrimiento. En su libertad, mis jefes decidieron pecar y tratarme mal y eso me provoca sufrimiento. En su libertad, hoy un ladrón amaneció y dijo, voy a robar. Yo estaba pasando por allí y me asaltó y me provocó sufrimiento porque su pecado me provoca dolor. Ahora mi pregunta, ¿es Dios el culpable del dolor y el sufrimiento? ¿O es culpa de nuestro propio pecado? ¿Quién es el culpable del sufrimiento y de la maldad? ¿Es Dios o nosotros? Somos nosotros que hacemos mal uso de nuestra libertad. ¿Cuántos dicen amén así? Entonces es interesante esto, ¿sabe por qué? Porque empezamos a quitarle responsabilidad a Dios. Entonces empieza a sanar tu corazón porque no fue Dios quien mató a tu padre. No fue Dios quien mató a tu familiar.
Es el pecado que entró en nosotros y por culpa del pecado es que morimos, porque la paga del pecado es muerte. Y la enfermedad de nuestros cuerpos es por causa del pecado que nosotros cometimos. ¿O no? Entonces dejemos de echarle la culpa a Dios por nuestro dolor. Mi matrimonio se acabó. Hoy alguien me dijo, pastor, el hombre que Dios me dio, este hombre que Dios me dio, yo la miré y la miré hablar, habló como 20 minutos y yo dije por dentro, la detuve y le dije, hermano, un momento, le dije, antes de que tú sigas hablando, déjame decirte algo, Dios no te escogió ese hombre, lo elegiste tú. No me digas a mí, el hombre que me tocó fue el hombre que tú elegiste. Entonces vamos asumiendo nuestra responsabilidad antes de echarle la culpa a Dios. Porque cuando le echamos la culpa a Dios, nos vamos de la iglesia, nos enojamos. Pero cuando nosotros asumimos nuestra culpa, nos quedamos. ¿Sabes por qué? Porque necesito de Dios, porque me he dado cuenta que yo soy pecador. Que necesito de su Espíritu Santo para dejar de provocarme a mí mismo sufrimiento y dejar de provocarle sufrimiento a otros. Entonces tengo que aprender a usar mi libertad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Ahora una pregunta que nosotros debemos responder es, ¿pero por qué Dios no lo impide? Pero antes de eso, Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Nuestra libertad son nuestros propios deseos. Ay, pastor, este chico me ha engañado. Va a empezar, hija. ¿Qué dice la Biblia? Que no te metas con un chico que no tiene tu misma fe. ¿Para qué te metiste? Pero muchas veces piensan que yo les voy a decir, te lo dije. No, te vamos a abrazar, te vamos a cuidar, te vamos a restaurar. Pero eso no quita que fuiste terco y te metiste en ese pecado, ¿sí o no? Entonces, volvamos a eso. Ahora, entonces, si el origen del mal no es el poder de Dios, sino la libertad humana, ¿por qué Dios no impide el mal? ¿Por qué no detiene a la persona que está por hacer el mal? Entonces, porque Dios es todopoderoso. Y como Dios es todopoderoso, uno dice, entonces debería detener a las personas. Sí, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Y cuidado con eso, porque hay gente que de repente ahorita va a cortar este video en YouTube o va a hacer algo. Pastor cristiano dijo que Dios no puede hacer todo. No, tranquilos con eso. Dios es todopoderoso, ¿lo creemos, sí o no? Pero hay cosas que Dios realmente no puede hacer. Dios no puede mentir. ¿Sí o no? Dios no puede mentir. ¿Por qué? Porque va contra su propia naturaleza. Dios es todopoderoso en lo correcto y en lo que es verdad y en lo que es bueno. Pero Él no puede ir contra su propia naturaleza. Dios no puede mentir. Entonces, Dios puede destruir al diablo. Dios puede destruir al diablo. Claro que sí. Pero te das cuenta de que Él lo creó y Él lo ha condenado y tiene un plan y tiene un propósito. Entonces, tranquilo. Entonces, lo que nosotros queremos es que Dios sea como un mago, que Dios sea como nuestro genio de la lámpara. Cuando nosotros lo necesitamos, que nos detenga el sufrimiento y el dolor. Pero no funciona así, porque cada persona, si Dios es poderoso, hermanos, y Dios nos creó con libre albedrío, ¿por qué lo interrumpiría? ¿No estaría yendo en contra de su propia creación? Tú eres libre. Y si Dios se mete en la ecuación y dice, no, ya tú no puedes ser libre, no vas a hacer esto, ¿qué está aportando? El libre albedrío, pues la libertad que te ha dado. ¿Dios es todopoderoso, sí o no? Claro que sí. Pero no hagamos estas preguntas raras. Y si las hacemos está bien, pero esa es la respuesta. Hay gente que me pregunta, entonces, pastor, ¿por qué Dios no detiene al hombre que abusó de la niña que tiene síndrome de Down de 12 años y que era huérfana y abandonada y que vivía en la zona más alta de Lima, en una casa precaria? ¿Se da cuenta cómo hacemos? Eso es lo que hace la gente que está ideologizada a favor del aborto y todo eso. Te sacan un caso extremo, raro, casi inexistente, para preguntarte por qué Dios no lo hace.
¿Te das cuenta? Vamos a esos puntos. No gastemos tiempo en eso. Dios es todopoderoso y Él puede hacer todo lo que es bueno y correcto y verdadero. Y no va a hacer nada que vaya en contra de su naturaleza, de lo que Él mismo ha creado. Y Él no va a ir en contra de tu libre albedrío. Tú decides. Porque si no, hermanos, entonces si Dios es todopoderoso, entonces que nos salve a todos. ¿Sí o no? ¿Ya para qué evangelizamos? Ya que nos salve a todos, pues. Entonces, ¿pero Dios lo hace así? No. Dios manda a la iglesia que evangelice. No sé si se entendió eso. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender que Dios es todopoderoso. Necesitamos un mundo libre y un mundo donde nosotros podamos elegir. Tú eliges tu camino. Y por eso Deuteronomio 30:19 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Tú elige. Tú elige. ¿Quieres llevarte bien con tus papás? Tú eliges. ¿Quieres avanzar rápido en tu carrera? Tú eliges. ¿Quieres ser un buen trabajador? Tú eliges. Tú eliges. ¿Tú quieres un buen matrimonio? Tú eliges. Tú tomas tus propias decisiones. ¿Basado en qué? En tus principios y en tus valores. ¿Cuántos son cristianos? Entonces tus principios y valores son de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo lo que es contrario a la palabra de Dios debe ser rechazado por nosotros. Entonces nadie debería decirme aquí, ay pastor, no seas tan bíblico. No seas cuadriculado, pastor. No, la Biblia dice, punto. Y hermanos, muchos estamos atormentados por un sufrimiento que hemos provocado, pero que estamos callando. Y el sufrimiento, para que se sane, necesita ser tratado. Y por eso tenemos que hablar del segundo punto. El segundo punto es la justicia divina. Ya hablamos de la libertad humana, pero ahora hablemos de justicia. Muchas veces la gente pregunta esto, ¿por qué la gente mala se sale con la suya? Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué la gente mala tiene casas y yo no? ¿Por qué la gente mala tiene eso y yo no? Mira, hermano, les voy a decir algo. Yo no te estoy predicando este mensaje desde una posición muy cómoda en la vida en la que yo no he sufrido, ni hay dolor, ni entiendo eso, ¿no? Te voy a explicar. Mi suegro era pastor, misionero, entregó su vida para la iglesia y aún así le dio cáncer al pulmón y murió. ¿Por qué? Si era un buen hombre. Y eso nos provocó sufrimiento. Ahora nos preguntamos, ¿por qué la gente malvada prospera? También he estado en esa pregunta. Y te estoy respondiendo eso desde las preguntas que yo mismo me hice. Porque en algún punto el doctor se sentó delante de nosotros y nos dijo, Christian, Jamie, no pueden tener hijos. Y eso provocó dolor y sufrimiento. Pero sabes, ahora me tengo que sentar delante de matrimonios, de gente que no quiere tener a sus hijos, que los quiere abortar, para convencerlos que no lo hagan. Y la pregunta natural por dentro es, Señor, ¿por qué ellos que quieren abortarlo tienen la posibilidad de tener un hijo y yo, que nunca lo abortaría, sino que celebraría el hecho de que venga, no lo puedo tener? No te estoy hablando desde un lugar de comodidad, te estoy hablando desde un lugar donde yo me hice las mismas preguntas. Y a veces podemos pensar, es que Dios es injusto. Y te voy a decir algo, Dios no es injusto. El salmista nos entendía, Asaf, y escribió algo interesante que quizás te vas a identificar con eso. En el Salmo 73, el versículo 2 en adelante, dice lo siguiente: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar, a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas.
no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo de maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarte todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, pregunta. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras su riqueza se multiplica. ¿Contra quién estaba renegando Asaf? Contra los malvados que prosperan. Y muchos cristianos hemos estado allí. Nos hemos preguntado por qué los malvados problemas. Pero si hay algo que la Biblia nos enseña y una y otra vez, es este principio, hermanos. La justicia pospuesta no es una justicia negada. Que no veamos justicia de este lado de la gloria no significa que no va a haber. Sí va a haber justicia. Y tú y yo tenemos que saber que Dios es un Dios justo, amén. Y que va a llegar su tiempo de justicia. ¿Lo crees o no lo crees? Y mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dice, Dios nos juzgará. Atentos aquí. Porque aquí estamos todos. Dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno. Dios conoce tus secretos. Dios sabe lo que estás haciendo. Y Dios te va a juzgar por eso. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para... ¿Un día para qué? ¿Para qué dice? Un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Cristo, y Cristo va a juzgarlos. La Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, mira lo que dice. Apocalipsis 20, 12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos y entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Amigo mío, hermana, hermano, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué historia están escribiendo tus hijos? ¿Qué historia estás escribiendo tú como padre, como madre, como cristiano? ¿Qué historia estamos escribiendo, hermanos? ¿Y en qué libro estamos? Porque solo hay dos libros, el libro de la vida y, al parecer, el libro de los muertos. ¿Cuántos tienen su nombre en el libro de la vida? ¿Seguros? Por eso, hermanos, Dios usa nuestro dolor y le da propósito mientras estamos en este lado de la gloria. C.S. Lewis dijo algo interesante y dice, Dios nos susurra en nuestros placeres. Escucha bien esto. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo adormecido. ¿Dónde está Dios cuando alguien hace algo malo? Susurrándole al oído, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque nos lo susurra a nosotros también. ¿Cuántos hemos escuchado alguna vez esa voz que te dice, no hagas eso, no digas eso, no veas eso, no mandes ese mensaje, no lo hagas? ¿Cuántos hemos escuchado alguna vez esa voz? Y la hemos ignorado. Entonces no te preguntes dónde estaba Dios cuando alguien te hacía algo malo, porque estaba haciendo lo mismo que hace contigo y conmigo, diciéndonos no lo hagas.
No lo hagas. No lo hagas. Hermanos, Dios no es injusto. Dios es justo. Nosotros somos los injustos. Y el problema es que usamos nuestra libertad para hacer injusticias. Pero en las manos de Dios, escucha bien esto, ya entendimos que el sufrimiento y la maldad no la provoca Dios, la provocamos nosotros. Pero ahora, pastor, ¿qué hacemos con esta maldad y este sufrimiento, este dolor que tenemos? ¿Sabes qué hacemos con este dolor? Lo ponemos en la mano de Dios. Porque los sufrimientos y los dolores y las heridas hay que sanarlas. Dile a la persona que está a tu lado, hay que sanar el dolor. Hay que sanar la herida. Y por eso C.S. Lewis dijo lo siguiente: el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo adormecido. Pastor, el dolor no nos puede adormecer. Sí, amigos míos, porque sí nos podemos acostumbrar al dolor, pero no te acostumbres a este dolor porque tú y yo no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros no hemos sido creados para sufrir, hemos sido salvos por Cristo, salvados por Cristo para vivir una vida abundante. Pero el sufrimiento es inevitable, pero no es nuestro lugar donde debemos permanecer. Lo dije al comienzo, el sufrimiento puede ser tu realidad. Acéptalo, pero sabes, avanza. Y avanza para sanar, pero se sana en las manos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo obra para el bien de los que aman a Él. Lo dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pastor, mi vida es un caos, mi vida es un dolor y sufrimiento, ya no sé qué voy a hacer. Hermano, hermana, quiero decirte algo, confía en el Señor. Entrégale tus cargas al Señor. Ven y llora delante del Señor. Quebrántate delante de Dios. Entrégale tu dolor, entrégale tu sufrimiento, entrégale con lágrimas. Derrámate delante del Señor, porque su palabra dice que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Míllate delante de Dios, búscalo. Sea cual sea tu circunstancia, Él la va a tomar. Y cuando Dios toma algo, hermano, que es negativo, Él lo termina en positivo. El Señor lo sana, porque todo obra para el bien de los que aman al Señor. Pero pastor, yo me la embarré, yo metí la pata, yo me equivoqué. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es un Dios de oportunidades. Entrégale tu carga al Señor. Entrégale tu realidad al Señor y Él la va a transformar, porque Él es justo. Pero tengo miedo de las consecuencias, pastor. Tengo miedo de lo que va a pasar. Hermano, tranquilo. Dios es justo y las consecuencias son inevitables. Pero Él va a estar contigo. Y te aseguro que ni las vas a sentir. Pero pastor, tengo vergüenza. No tengas vergüenza de sanar y de aceptar tu situación. Ten vergüenza de quedarte así el resto de tu vida. Porque Dios quiere sanarte. Dios no permitió el sufrimiento y la maldad que estás sufriendo. Pero Dios quiere sanarte de ese sufrimiento y ese dolor. Dios quiere sacarte de allí. Pero de repente estás luchando con esta idea y al final estás diciendo, pero pastor, usted nunca respondió por qué le pasan cosas malas a personas buenas. Y quiero cerrar con eso y decirte, es que creo que no hay personas buenas. La pregunta está equivocada. Es que no hay personas buenas. Romanos capítulo 3 dice lo siguiente, Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo.
Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni uno solo. Bueno, solo uno. Jesucristo. Entonces, no es que cosas malas le pasan a personas buenas, es que cosas malas nos pasan a todos. Y punto. ¿Estamos? Dolor y sufrimiento. Pero quizás alguien está resiliente todavía y dice, se está resistiendo todavía. Y dice, no, yo no puedo creer en esto. Es que Dios no me entiende mi sufrimiento. Amigo mío, ¿en serio? ¿Has visto la cruz? ¿Has visto la cruz? ¿Has leído Hebreos? Y Hebreos dice que Jesucristo fue tentado y pasó lo mismo que nosotros y experimentó cosas que nosotros también experimentamos. Y Cristo experimentó tanto dolor que cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, en vez de sudar solo sudor, sudaba gotas de sangre. ¿Por qué? Porque estaba en tanta angustia que su cuerpo no aguantó. Y te voy a decir algo, Dios tuvo que estar en el cielo mirando cómo su hijo, el único justo, estaba clavado en una cruz por gente humana injusta. Tuvo que ver cuando latigaron a su hijo 39 veces. Tuvo que ver cómo encima de estar latigado y encima de estar desfigurado, tuvo que cargar una cruz por kilómetros para llegar hasta un cerro, hasta la parte alta de una montaña. Tuvo que ver cómo lo echaron en esa cruz y encima desgarraron su cuerpo. Y fue expuesto delante de todos como vergüenza. No me digas que Dios no entiende de sufrimiento, ni te entiende, porque Dios sabe de sufrimientos. Entonces, amigo mío, no digas por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, sino pregúntate, ¿cómo Dios me va a sanar de mi dolor causado por el sufrimiento que llevo? ¿Cómo Dios me puede ayudar a salir de aquí? Y pregúntate si quieres, ¿por qué llegué a esto? Y cuando te des cuenta que fueron tus decisiones o las decisiones de otros, te vas a dar cuenta que lo que dice el Salmo 91 es real. El Señor es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Alguien dice amén a eso. Por eso Job entendió todo. Si hay alguien que sabe de sufrimientos es Job. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero Job tuvo una revelación especial y es que Dios habló con él. Y sabes, cuando Job se encontró con Dios, no lo increpó. ¿Qué es lo que muchos decimos? Si yo me encontrara a Dios, yo le diría, tengo unas cuantas cosas que decirte, Dios. Tengo unas cuantas que hay que ajustar aquí. Pero te voy a decir algo. Job estuvo delante de Dios por causa de su sufrimiento. Y dijo lo siguiente. Job capítulo 42 del 1 al 5 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía, dice Job. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te conocía, mas ahora mis ojos te ven.
¿Sabes qué está diciendo Job? Está diciendo, Señor, no necesito respuestas, solo necesito tu presencia. Tu presencia es todo lo que necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. Y eso es suficiente. Dios no ha provocado tu dolor y tu sufrimiento, pero Dios puede sanar tu dolor y tu sufrimiento. Dios puede sanar tu corazón, pero necesitas verlo. Necesitas entrar en su presencia, porque es su presencia la que sana. Así es que, hermanos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? No lo permite. Y si tú quieres pensarlo así, bueno, lo permite. ¿Sabes para qué? Para que te acerques a Él. Y para que sepas que separados de Él, nada podemos hacer. El dolor y el sufrimiento es inevitable, hermanos. Pero quédate con esta última idea. Y si te llevas esto a la casa, voy a estar feliz esta semana. El sufrimiento sin propósito no vale la pena. Pero un sufrimiento con propósito es el que vale la pena ser vivido. ¿Sabes por qué? Porque cuando le doy propósito en Dios, voy a madurar. Porque el sufrimiento me hace madurar. El autor de Moby Dick, no sé si es que han leído Moby Dick, dijo lo siguiente y dijo, no hay madurez como la que te produce el sufrimiento. Esa madurez que ninguna ni 1000 placeres puede producir. Eso significa que yo puedo vivir 1000 placeres y el placer no provoca crecimiento, madurez. Pero el sufrimiento sí me hace madurar y crecer. Así es que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ánimo, mis hermanos. Todo va a estar bien porque Dios sigue en control. Ponle tu corazón, tu fe y tu sufrimiento en las manos de Dios. Hola, gracias por haberte conectado con el mensaje del día de hoy. Espero que realmente haya sido de bendición para ti y para tu familia. Si quieres profundizar en tu relación con Dios, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y con gusto estaremos dispuestos para ayudarte. Así es que te doy la bienvenida a nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza.